Bueno, eh, muy buenos días. Mi nombre es Karen Núñez Valdés. Yo soy la directora del Magíster en Docencia Universitaria y junto a Constanza Soto, quien es la coordinadora de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, le damos la más cordial bienvenida al segundo seminario de convivencia educativa, nuevo modelo de gestión de la convivencia escolar 2024-2030 y estrategia de resolución de conflictos organizado por la Facultad de Educación Instituto de Educación y Lenguaje y sus programas de Magíster en Educación con mención e innovación para el aprendizaje y Magíster en Docencia Universitaria. Saludamos a cada uno de los presentes, tanto directivos, académicos, egresados, estudiantes, tanto de las diversas regiones de Chile como de países vecinos, especialmente a nuestros colegas del sistema escolar que han realizado una pausa para estar presentes en este evento. El Instituto de Educación y Lenguaje desarrolla este seminario en el contexto de la nueva Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030, la cual busca promover ambientes seguros y de bienestar en las comunidades educativas, actualizando un marco que ha estado en acción por más de 20 años. En un marco orientador para todos los niveles, modalidades y contextos educativos, promueve la reflexión y el diálogo sobre las maneras de relacionarse cotidianamente entre quienes forman parte de una comunidad educativa. La actividad contempla dos partes y cuenta con la exposición de los invitados en esta jornada de la mañana. Elizabeth Chávez con la ponencia Nuevo Modelo de Gestión de la Convivencia Escolar 2024-2030 y Damaris Enríquez con la ponencia Estrategias de Resolución de Conflictos. A las 19 horas, hoy, y con el link enviado por correo, los dejamos invitados a la segunda parte a cargo de José Ignacio Riquelme con la ponencia Revisión de la nueva política de convivencia escolar actualizada al 2024 bajo un enfoque eh, y casos prácticos. Agradecemos su asistencia y les deseamos una grata jornada. Iniciamos esta jornada de la mañana con la exposición de Elizabeth Chávez titulada Nuevo modelo de gestión de la convivencia escolar 2024-2030. Elizabeth es profesora especialista en educación diferencial de la Universidad de Concepción, magíster en educación por la Universidad San Sebastián y coordinadora de convivencia escolar del Ministerio de Educación de la región del Biobío. Dejamos a Elizabeth con ustedes y les solicitamos que si tienen preguntas las puedan ir dejando en el chat, dado que al finalizar la presentación de Elizabeth, Constanza va a hacerle las preguntas y va a moderar esta sección. Le damos la más cordial bienvenida a Elizabeth. Elizabeth, no te escuchamos. Mm, seguimos sin escucharte. Bueno, aprovechamos mientras Elizabeth mejora el tema de su audio, de recordarles que todas las preguntas las pueden ir colocando en el chat y Constanza va a moderar la sección preguntas luego que Elizabeth termine. Seguimos sin escucharte. No, le vamos a dar un minutito ahí a Elizabeth para que pueda mejorar el tema del audio. Bueno, les reitero la invitación también a la jornada de la tarde. A las 19 horas los esperamos en el link que se les envía a su correo electrónico. Creo que Constanza Elizabeth, ahí está. ¿Y ahora me escuchas? Ahora sí, Ahora sí, perfecto. Elizabeth. Sí, Sí, ya, gracias. Mira, salí y volví a entrar y ahí excelente. resolvimos el problema. Ya. ¿No? Como decía, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a la Universidad de las Américas, a su Facultad de Lenguaje, al Instituto de Educación y al Instituto de Lenguaje por, bueno, esta iniciativa tan importante para todos los docentes, para todas las comunidades educativas. Agradecer la invitación
Creo que es muy importante este seminario en términos que se inicia con el marco orientador que tiene la política, que tiene el Ministerio de Educación respecto a la convivencia educativa. Una segunda parte donde hay elementos, ¿cierto?, que nos van a permitir gestionar los conflictos de una manera a través de ciertas metodologías que existen, el estudio de casos en la tarde y este desarrollo tan completo que seguramente les va a permitir a los establecimientos educacionales hacerse una idea de por dónde va el camino hoy día en esta convivencia que ha ido cambiando de acuerdo a los contextos. Voy a colocar mi presentación. Espero que en eso no tenga ningún fallo. Está acá, ustedes me dicen si se ve correctamente. Se ve, Elizabeth, solo te falta colocarla en modo presentación. Ahora parece que estamos bien, ¿verdad? Ahí sí, perfecto. Muy bien. Yo quiero comenzar esta exposición preguntándole a los participantes, a las y los participantes, ¿qué entienden por convivencia escolar en una palabra? Tenemos el apoyo, ¿cierto?, de Constanza y Karen, que nos pueden decir, nos vamos a dar un minuto de tiempo. El tiempo siempre, ¿cierto?, es resumido y es importante que sea resumido en ese aspecto. ¿Qué entendemos, verdad, por convivencia? En una sola palabra, por favor. Elizabeth, comienzan a aparecer diálogos, respeto, relaciones, bienestar, Ah, buen trato, aceptación. transversal, Aceptación, transversal, exacto. Todos estos, convivir, sí, muy bien, ¿cierto? Respeto. El respeto, amabilidad, todos estos son valores que nos permiten, ¿verdad? Decir, cuando hablamos de convivencia educativa, estamos hablando de ciertos valores éticos que nos permiten desarrollarnos como personas y que es la tarea en realidad de la escuela. La escuela forma personas, por lo tanto, la tarea es tener este tipo de ética, este tipo de tareas, de dimensiones respecto a la política de convivencia. Esta nueva política, esta actualización de la política fue elaborada en conjunto y tiene algunos pasos y tiene una historia. Quiero comentarles que yo he trabajado en el Ministerio de Educación durante más de 30 años y dentro de ese periodo he estado encargada, coordinando, elaborando programas. Nosotros fuimos la región que hizo el primer protocolo de convivencia cuando recién se inició el sistema de aseguramiento de la calidad, cuando todos los colegios tenían que elaborar un protocolo. El que existe hoy día fue tarea hecha desde la región. Entonces, cuando hablamos de política de convivencia, no estamos hablando de algo nuevo, no estamos hablando de algo que recién pasó, sí estamos hablando de un aspecto de que va cambiando, que es un procedimiento que tiene que ver con el contexto del país, tiene que ver con el contexto de la escuela, lo social, lo económico, el tipo de persona que como Estado, que como país queremos formar. Entonces, en el año 2002 se elaboró la primera política que fue participativa. No obstante, en ese tiempo que estábamos iniciando el proceso, además de conflictos, de dificultades en las relaciones en las escuelas, pero especialmente la violencia entre estudiantes, esta política hizo una definición, ¿cierto? Que la política tiene que ver con las relaciones entre todos nosotros, que es dinámica, que va cambiando y estaba centrada en los conflictos de los estudiantes. Entonces, esta política estaba centrada en eso porque en ese tiempo la educación era como dirigida a los niños sin participación, los adultos determinaban lo que había que aprender, cómo había que comportarse. No sé si se acuerdan, yo soy mayor, pero en mis tiempos había un reglamento de disciplina. No se hablaba ni siquiera de convivencia. En ese periodo pasamos a hablar de disciplina, convivencia. Luego, en el 2011, se reelaboró esta política porque además estaba en la tarea, ¿verdad?, como objetivo actualizarla 10 años después. Y esta política de convivencia se centró no en los estudiantes, sino en el aprendizaje, cómo aprendemos a convivir. Se comenzó a hablar de la participación de todos,
¿verdad? Que todos somos responsables de esta política, que todos somos responsables de hacer, ¿cierto? Que el convivir sea de una manera armónica. Y en el 2015 se planteó, porque ya teníamos, ¿verdad?, el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, donde este Ministerio de Educación, respecto a la convivencia escolar, se dividió, por así decirlo, en tres ámbitos. Uno que tiene que ver con la evaluación de la convivencia que hace la agencia de calidad, por cierto, con las preguntas que hace a través del CIMSE y otras acciones relevantes. Superintendencia de Educación, ¿cierto? Que se fija en las normas, vela porque la normativa se cumpla desde ese punto de vista, y en el área de convivencia también tiene, ¿cierto?, los reglamentos de convivencia y muchas acciones y orientaciones también en esa tarea, y el Ministerio de Educación que tiene que orientar la política, tiene que decir cómo se hace a través del proceso educativo, a través de los objetivos que tenemos como Ministerio de Educación, el currículum y otros aspectos. Y en el 2019 se actualizó, y esta actualización a mí me pareció muy, muy adecuada porque quiero decir que la anterior hablaba mucho de normas, mucho de cómo hacer el reglamento de convivencia, qué tienen que hacer las escuelas. Un poco fue como remover este proceso, y acá estaba centrado en la ética del cuidado, en lo educativo, cómo hacemos, cómo formamos a los niños en convivencia escolar. Luego vino, bueno, la pandemia, ¿cierto?, donde el Ministerio de Educación también elaboró materiales, ¿cierto?, para fortalecer las capacidades en los establecimientos respecto a la gestión de la convivencia en este contexto de la pandemia, que nos habló de lo socioemocional, donde pudimos explicitar que educar no es solo, ¿verdad?, aprendizajes como lenguaje, matemáticas que son relevantes para la vida porque me permiten entender el mundo, sino que eso está unido a la emoción, a los sentimientos, a ese aspecto tan importante de la vida. Y luego se hicieron jornadas de apropiación de esta política de convivencia escolar, ¿verdad? Y en el 2022 se trabajó, se dice desde el escritorio, porque el Ministerio de Educación revisó todas las políticas anteriores, todas estas actualizaciones, ¿verdad? Desde un proceso participativo para poder desarrollar, ¿cierto? Actualizar esta política de convivencia. Se sistematizó participativamente. Ahí más adelante vamos a ver que hay el 50% de las regiones participaron con estudiantes, profesores, el Servicio Local de Educación, DAEM, etcétera, etcétera, para poder redactar, ¿cierto?, esta actualización que se publicó el 6 de mayo de este año. Es muy fresquita esta política. Luego de eso, vamos a ver que esta política nos está diciendo hoy día que estamos pasando de una política nacional de convivencia escolar a una política nacional de convivencia educativa. ¿Qué significa esto? Significa que la convivencia escolar versaba, ¿cierto?, en un aporte en elementos diferentes a una política según su contexto epocal. Las 5 o 4 actualizaciones que tenemos son distintas porque la época en que vivíamos es diferente. Hay una época de participación de los estudiantes, una época de elaboración de leyes y normas, ¿cierto?, que nos mandatan, etcétera. Hay procesos participativos que sustentan las distintas versiones, de menos participación a mayor participación, y sobre todo la participación de los estudiantes, ya que son los que están en el centro para nosotros y que también es importante que sean escuchados desde ese punto de vista. Entonces, esta política tenía el foco en estudiante, el foco centrado en la escuela, y hoy día es educativa. ¿Por qué? Porque unifica los elementos de estas 5 dimensiones que vamos a analizar en un momento más, y clarifica su rol orientador. Estas dimensiones son las que orientan el proceso de desarrollo de esta convivencia educativa. Por otro lado, está el proceso participativo que la valida. Mucho de lo que está aquí tiene que ver con lo que las personas dijeron, insisto, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, directores, cada ente desde la función que cumple, ¿verdad? Y esto marca una ruta en esta actualización. Y finalmente, porque el foco está en todos.
desde la educación parvularia, desde los niños más pequeños, los estudiantes y todas las personas que componen esta comunidad educativa, los equipos territoriales de gestión y todos. En realidad aquí podemos decir, ¿cierto?, que la política nacional de convivencia, que el aprender a convivir, tiene que ver con una responsabilidad de cada una de las personas que vivimos en este tremendo país hoy día, porque cada país, ¿verdad?, tiene su propio modo de convivir. Por lo tanto, decimos que es una política nacional de convivencia, es una política de Estado y un marco orientador. Aquí yo quiero detenerme un minuto, decir que nosotros tenemos la Ley General de Educación, tenemos leyes en educación que nos mandatan, que tenemos que hacer. Esta política de Estado, este marco orientador, ¿verdad? Esta política de convivencia educativa, tiene que ver con esta ley, se basa en estas leyes, en este marco normativo, no obstante, nos orienta frente a ciertos lineamientos. Lo que ustedes van a encontrar aquí, si leen nuevamente la ley de educación, está. Nuestra ley de educación tiene principios, tiene enfoques, tiene dimensiones que son estas mismas que están acá, solo que aquí están miradas desde cómo aprendemos, ¿verdad?, a convivir con otros. Por lo tanto, este marco orientador dentro de esta consulta que se hizo, dentro de esta actualización de la política, tiene dimensiones y además tiene los actores, ¿verdad?, que participan en esto. Entonces vamos a decir que esta política tiene un documento central, que es esta política de Estado con este marco orientador, tiene, que son las dimensiones, ¿verdad? Que tenemos los modos de convivir, la formativa, la convivencia, la gestión de la convivencia, los contextos de aprendizaje y al centro esta importante dimensión ética y que esta dimensión ética también y todas estas dimensiones que están acá están basadas y están descritas en 12 cartillas, ¿verdad? Temáticas que nos van a ayudar a desarrollar estas dimensiones y por otro lado tiene un plan de acción donde somos todos responsables. Y aquí es importante decir que en este plan de acción, ¿cuál es la tarea de la escuela? Es revisar, ¿cierto?, a través de un diagnóstico de la política, saber qué es lo que ocurre hoy día con la convivencia escolar en nuestro establecimiento, que es distinto a otro, es distinto incluso, podríamos decir, cada día, porque las personas nos pasan cosas todos los días, por lo tanto, es diferente. ¿Cuál es el plan que hace el sostenedor para apoyar esta tarea educativa? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Y este plan de acción está enfocado en el Ministerio de Educación, nivel central, regional y provincial, porque es el ministerio, ¿verdad? Es el Estado a través del Ministerio de Educación, en conjunto con la Superintendencia de Educación, con la Agencia de Calidad y con los otros actores del sistema, que tienen que estar apoyando a la escuela, reelaborando, ¿verdad?, sus procesos para que esta convivencia, ¿verdad?, en realidad, de verdad, nos permita formar personas. Entonces, voy a hablar ahora, ¿cierto?, de este cuerpo central de la política, los sentidos, objetivos y enfoque. Y las fotos que ustedes ven detrás tienen que ver con estos ejercicios de participación o jornadas que se hicieron de participación en las distintas regiones. Entonces vamos a decir por qué la ética va al centro y aquí me gustaría que ustedes me respondieran en el chat, ¿por qué creen ustedes que la dimensión ética va al centro de todas las otras dimensiones en esta actualización de la política? Quizás porque es transversal de la perspectiva de todas las profesiones. Ya, gracias. Puede ser porque igual lo que es ético lleva a la discusión, la reflexión y también tiene que ver con los principios fundamentales de los humanos. Entonces, como que ayudaría a encarrilar a las otras dimensiones.
Elizabeth, perdimos tu audio. No te escuchamos. Acá en el chat nos dicen porque es algo relacionado a la persona y de ahí las otras dimensiones. Beatriz nos dice es consciente y Daniela nos dice si actuamos con ética nos moviliza a actuar de acuerdo a lo que se debe hacer y no. Y también nos dice que regula y pone objetividad en creación de normativas con el bien común, porque la ética es la base de las relaciones humanas. Esos son los comentarios del chat. No te escuchamos, Elizabeth. Ahora sí. Ah, pero te escuchamos y se perdió de nuevo. No sé si moviste alguna cosa. Ahora ya no. ¿Puedo aportar algo? Sí, Jorge. Sí, bueno, el tema de la ética igual es bien complejo porque dentro de las mallas curriculares es poco el espacio que tiene la ética y no se entiende también por ese mismo sentido, no es muy claro qué es la ética. Como primera aproximación, yo sé que ética y moral, por ejemplo, son cosas diferentes, pero la ética en sí misma es como bien incipiente lo que siempre, o sea, si la ética está al centro aquí de la convivencia, sería importante comprender qué es la ética porque es poco trabajado en las universidades. Perfecto. Gracias, Jorge. ¿Me escuchan, cierto? Ahora sí, Elizabeth. Ahora sí. ¿Y se ve la presentación? No. No. Ya. Ah, bueno, en este aspecto, Jorge tiene razón que el tema de la ética es un tema complejo. Estoy buscando mi presentación, disculpen, ¿ya? Es un tema complejo porque en realidad tiene que ver con valores, tiene que ver con elementos que... Espérense un segundito nada más, por favor. Un segundito. Ya está. Ya, muy bien. Me disculpan enormemente, pero no sé por qué está pasando esto. Bueno, la dimensión ética en realidad va al centro porque es importante, es relevante dentro del sentido que tiene la vida, de cómo nos comportamos, cómo hacemos que ciertas definiciones, ciertas acciones, ¿verdad?, las hagamos realidad en la vida. Cuando nosotros aprendemos a leer y a escribir, y tiene un tremendo sentido hoy día que no es solo para una nota, sino más bien tiene que ver para un aprendizaje para la vida. Cuando yo aprendo matemáticas, por ejemplo, sé sumar, restar las cuatro operaciones y voy a comprar y me dan vuelto de más, yo tomo una decisión y esa decisión es quedarme con el vuelto o devolverlo, ¿verdad? Ahí está la dimensión ética, ahí está
La clave de lo que nosotros tenemos que aprender y que tiene que ver con todo este sentido y este contexto. Entonces, cuando hablamos de la ética que va al centro, tiene que ver con eso, porque todo el Elizabeth, proceso, Elizabeth, sí, disculpa, ¿estás compartiendo la presentación? sí, sí, Es que no la sí. vemos. Ah, perfecto, ya. Compartir Em, pantalla. algo está pasando aquí. Me da penita porque, a ver, Zoom, Com- compartir pantalla. sí, no, sí sé, pero lo que pasa es que no la... espera, firma aquí. Hay algo acá, ya, que aquí es donde no me aparece la... Quiero que me digas si la ven Ahora ahora. vemos como tu escritorio, tu Es- inicio de tu cuenta. no se ve la pantalla, Sí. no se ve la presentación. No, Y ahora, no. Tampoco. A Ahora, ver, ahora sí. ahora sí, ya, bien. Y ahora sí tendría que ver completa. Aquí estamos, ya. Entonces, como decía yo, va al centro por eso, porque nos permite tomar decisiones. Tiene que ver con valores, como muy bien decían ustedes, con valores que se practican desde la escuela y también desde la comunidad. La convivencia, los aprendizajes no son solo para llevarlos con uno, sino que se tienen que practicar. La convivencia se lleva a la práctica y no es una tarea fácil. Está la base porque es el cimiento de la manera en que aprendemos a convivir con otros. Esto que yo estoy leyendo acá tiene que ver con lo que hemos puesto en la política y que también decían, ¿verdad?, los participantes en este proceso. El rol de la educación de ciudadanos, debemos pensar en qué es lo que queremos y qué es lo que queremos transformar, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ética va al centro. En la política anterior, la dimensión ética se hablaba del horizonte, hoy día se habla que es el camino, es el comienzo, y que está al centro de otras dimensiones como la formativa, que tiene que ver con el proceso educativo, con la formación ciudadana, con los modos de convivir, cómo se convive en la escuela, cómo se convive en la familia, qué modos de convivir queremos tener, ¿verdad?, como sociedad y que es tarea de todos. Eh, yo hace unas semanas estuve en Santiago y tomé el metro y algo que me gustó mucho que decía un mensaje: seamos amables, deje que las personas bajen y luego suba usted. ¿Se fijan? Ese es un modo de convivir que es de la sociedad, como en distintos mensajes podemos ir viendo que podemos cambiar, podemos ser mejores, porque todos lo estamos haciendo de la misma manera. Y por supuesto la dimensión en contextos de aprendizaje que tiene que ver con el patio, con la sala de clase, cómo entro al colegio, quién me espera en el colegio. Cuando yo llego, me dice, a lo mejor no sé, el director, un profesor, algún adulto responsable: buenos días, Elizabeth, ¿cómo está? Qué bueno que vino hoy día a clase. O me dice, buenos días, Elizabeth, le dije que se cortara el pelo. Son distintas formas y son formas de convivir. Puedo llegar contenta al colegio, puedo entrar contenta con este saludo que me dieron, o se me puede echar a perder el día, ¿verdad? Con este recuerdo que a lo mejor no era el momento dentro de, ¿verdad? En un lugar abierto, o el inspector o me podría haber dicho, quiero conversar con usted, y en privado decirme, hicimos ¿verdad? Nosotros un acuerdo y no lo ha cumplido, ¿cómo lo hacemos después? ¿Cómo hacemos que las normas se apliquen de manera amable, positiva, respetuosa, que nos permita aprender? Desde ese punto de vista, entonces, tenemos esta dimensión ética de la política que tiene un sentido nuclear, como muy bien ustedes lo mencionaron, y les agradezco, ¿verdad?, su opinión, porque tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy día. Y nosotros hoy día, en la política anterior se hablaba de la ética del cuidado. La ética del cuidado tiene que ver con este principio de cuidado colectivo. Hoy día no es solo responsabilidad de una persona, tenemos un encargado de convivencia que tiene una hermosa y gran tarea en el establecimiento educacional, pero todos somos responsables también de cuidarnos entre todos. No es solo
el profesor, voy a decir, de educación diferencial que se encarga de los niños que tienen alguna o niñas con alguna dificultad, ¿verdad? Sino que todos somos responsables de ayudarnos mutuamente. Y en eso tenemos ejemplos preciosos también de estudiantes. Y por otro lado, decir que en esta ética del cuidado, en este principio del cuidado colectivo, hay valores que ustedes mencionaron también hace un rato. La confianza, yo pongo la confianza en el otro. Cuando usted hace una compra por internet, está poniendo la confianza, ¿verdad?, en el otro que no conoce, que la compra va a llegar lo que usted ha comprado. La mamá, el papá, la familia, en la escuela pone la confianza en la escuela, en todo este establecimiento educacional que su hija y su hija va a tener, ¿verdad?, los conocimientos, las competencias, habilidades, la formación que la familia quiere y que nos aporta la vida. Por otro lado, la corresponsabilidad. No es solo el docente el responsable del proceso educativo, no es solo la familia, todos tenemos que aportar. Cada familia tiene su forma, ¿cierto?, de ver la vida, de crianza. Hoy día se habla de la crianza respetuosa y que me encanta, ¿verdad? Cómo hacemos que los niños se desarrollen como niños, no como pequeños adultos. Cómo hacemos para que cada uno desde su función colabore, sea corresponsable en esta tarea y colaboremos juntos. ¿Qué se agrega en esta política, esta actualización? Es la ética de la justicia, que es un principio de inclusión y que habla del respeto, la igualdad y la equidad. Y aquí es súper importante, estuve mirando unos videos ayer y que eh, se los podría mandar a través de Constanza, el tema de cómo los niños sienten que hay normas injustas y cuando no hay una sanción adecuada o se dejan pasar cosas, ¿verdad? Es injusto para los otros, es injusto para el que no aprende, pero también para los demás. ¿Cómo hacemos que nuestras normas sean justas, que esta aplicación de la norma del proceso educativo, ¿verdad?, sea justo para todos? Entonces, eso es bastante relevante. Cuando hablamos de respeto, hablamos del respeto a todos y a todas desde la condición que cada uno tiene, ¿ya? Cuando hablamos de igualdad, hablamos que las normas, ¿verdad?, tienen que ser para todos iguales, que la educación debe ser para todos iguales. Pero cuando hablamos de equidad, estamos diciendo que tiene que ser adecuada a cada persona. Yo no le puedo pedir lo mismo a un niño de parvularia de segundo básico que a uno de quinto o enseñanza media. Cada uno tiene un desarrollo distinto, una forma de ver el mundo distinta, por lo tanto, eso tiene que ver con la equidad. Cuando hablamos entonces de esta dimensión ética, hablamos hoy día del punto de inicio o de partida, ¿cierto? De todo este proceso donde nosotros decimos hoy día en educación que la convivencia y la formación ciudadana se complementan entre sí para alcanzar fines en la educación. Esto es bien importante porque en general uno dice, pero es que la convivencia es distinto a la formación ciudadana, voy a hacer un taller para formación ciudadana, voy a colocar, no sé, ciertos temas. No, van juntos. En realidad, eh, infelizmente, hemos tenido que separar algunos aspectos para poder aplicarlos, entenderlos, pero la vida en su conjunto. Separamos las matemáticas del lenguaje, la ciencia del arte por algo práctico que en realidad no nos sirve mucho, porque en realidad es un todo. Cuando yo aprendo matemáticas, estoy aprendiendo música. Cuando estoy haciendo educación física, estoy aplicando, no sé, la física. Todo es un conjunto y todo nos sirve para formarnos como personas. Por eso es que nosotros hablamos, ¿verdad?, de que a convivir se aprende en el transcurso de la trayectoria educativa, porque avanzamos y retrocedemos, porque tiene que ver con los contextos, tiene que ver con la educación que también yo he recibido de mi familia y que nadie quiere hacerlo mal. Nosotros de repente se dice, no, es que esta mamá no atiende a su hijo adecuadamente desde mi contexto, pero a lo mejor el de ella hace lo mejor que puede. Y ahí es donde tenemos que colaborar y ponernos de acuerdo desde ese punto de vista. Decir, además, que esta política tiene un objetivo principal, ¿verdad?, que tiene que ver y que está basado en los principios del cuidado colectivo e inclusión. A mí me encantaría que ustedes hoy día se fueran con esa idea de esta actualización de la política, de lo que significa una política de convivencia educativa y que tiene relación con transformar
de manera continua las relaciones que es verdad que aporten a la vida en una sociedad democrática. Lo que hacemos en educación, lo que hace la escuela es eso, no es solo enseñar ciertos objetivos o contenidos, está enseñando para formar personas que contribuyen al desarrollo de la sociedad del país. Y esto está en el artículo 2 de nuestra ley de educación que no ha cambiado. La ley de educación ha tenido múltiples cambios, pero ese artículo no, y esta política está muy basada en ese artículo 2 de la ley de educación. Ahora, tenemos las dimensiones, ¿cierto? Que es el lado, vamos a decir, ético, es el camino a seguir. Pero ese camino a seguir tiene que tener ciertas herramientas, ¿ya? Las dimensiones nos orientan al quehacer de la convivencia y los enfoques, que también están en la ley de educación, tienen que ver con herramientas para aproximarnos a esta realidad. Tiene que ver con, como dice aquí, con unos lentes que nos ponemos para poder desarrollar esta formación, ¿verdad?, en convivencia o para la vida de niños, niñas y jóvenes, que además también es para nosotros los adultos. Nosotros también nos vamos formando y vamos cambiando junto con los estudiantes y con el proceso de vida, como profesores, voy a decir entre comillas, y también como personas. Entonces, esta política tiene el enfoque de derechos al centro y este enfoque de derechos no es solo para los estudiantes, es para todos y todos los integrantes de la comunidad educativa, profesores, asistentes de la educación, las familias, todos los que conformamos, ¿verdad? Voy a decir entre comillas, este ente que nos permite desarrollar personas que puedan contribuir a la sociedad. Voy a decir entre comillas, buenas personas, lo mejor que podamos. Tiene un enfoque formativo, ¿verdad? Porque en cierto modo lo que queremos es formar personas, ¿verdad? Que puedan reflexionar, que puedan tomar decisiones, que puedan hacerse cargo de sus decisiones, ¿verdad? Cuando yo no actúo bien, me tengo que hacer cargo de eso. Tendré que ofrecer disculpas. No le puedo mentir a nadie más que a mí. A mí no me puedo mentir, le puedo mentir a otros, pero a mi persona no. Y esto es el enfoque que queremos. ¿Cómo formamos personas, verdad? Respetuosas, responsables, honradas, etcétera, que nos podemos equivocar, pero que nos podemos reencaminar también. Tiene un enfoque de género porque hemos visto, ¿verdad?, que en ese sentido hay un enfoque de igualdad de posibilidades entre hombres y mujeres, pero también lo que significa ser mujer hoy día. Esta educación no sexista, esta educación que nos permita a las mujeres, voy a decirlo, salir a la calle sin tener que escondernos, no tener que andar asustados, poder vivir una vida tranquila, respetuosa y sin violencia. Por otro lado, tiene un enfoque participativo, porque todos somos responsables, porque hoy día el reglamento de convivencia, los modos de convivir, no la hacen solo los profesores, solo los adultos o solo los estudiantes, nos escuchamos en conjunto. Son tareas, son acciones completas. Podemos tener, ¿cierto?, un reglamento de convivencia para toda la escuela, pero también cada sala de clases podría tener sus propias normas. Normas que ponen los estudiantes y que ponemos los docentes. Escucharnos, respetarnos, no reírnos del otro, qué sé yo, tiene que ver, insisto, con el proceso de desarrollo de cada estudiante y con lo que nosotros queremos también como profesores formar, nuestro objetivo que es, verdad, nuestra meta. Y tiene un enfoque territorial porque la convivencia no es solo de la escuela, la convivencia también es de que las escuelas entre ellas puedan contribuir. ¿Cómo hacemos que el servicio de salud, que la educación... Elizabeth, no te escuchamos. No te escuchamos, Elizabeth. Vamos a esperar un minutito a ver si Elizabeth puede resolver sus problemas técnicos.
Elizabeth, ¿estás por ahí? No te vemos tu presentación, pero no te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos. Ya, pero no se ve la presentación. ¿No? Sí se ve. ¿Se ve? Ah, perfecto, ya. Tienes que solo ponerla en modo presentación, porque está puesta Modo como en PowerPoint. presentación. Perfecto. Bueno, lo que les estaba comentando. Mm, Yo la veo como, no veo mi presentación. Ahora sí. Me queda muy poquitito de este proceso de los enfoques, ¿verdad? Estábamos en el enfoque territorial, lo importante eh, que es el que esta convivencia sea participativa y que este enfoque sea de apoyo mutuo entre todos nosotros. Y finalmente tenemos el desarrollo e implementación de la política dentro de cada una de las dimensiones. Como decíamos al comienzo, esta dimensión de la política, ¿verdad? Está siempre enmarcada por una dimensión ética, que eso es algo que no podemos olvidar y como decía Jorge, a lo mejor es algo que vamos a tener que estudiar, aun cuando en el documento central que yo les voy a enviar a través de Karen, está toda esta información mucho más detallada. Ahora, cuando hablamos de la dimensión formativa, hablamos del currículum nacional. Hablamos de que en este currículum, y me consta está presente la dimensión de la convivencia, la dimensión de formación de personas, porque cuando yo estoy, y sobre todo el aspecto reflexivo, cómo hacemos que nuestro proceso de aprendizaje no sea solo de contenido, a lo mejor de estudiar para dar una tarea, que a lo mejor eso pasaba mucho antes, pero hoy día el proceso educativo tiene que incluir muchos de los elementos que estamos hablando hoy día y tiene que formar, tiene que hacer personas reflexivas, sobre todo hoy día en que tenemos internet, tenemos tantas cosas fuera del colegio, ¿verdad? Que antes no teníamos y que los estudiantes tienen junto a su familia, pero como la educación es un proceso también que debe llevarnos a la autonomía de la persona, tienen que empezar a decidir qué tomo, qué no tomo, eh, a reflexionar sobre las temáticas. Cuando yo leo un libro, tienen que hacerme las preguntas. A ver, ¿qué harías tú? ¿Qué hubieses hecho tú en vez de este personaje principal? ¿Cómo resuelves este tema? Estos dilemas morales tan importantes que son para la vida. Esta educación que nos permita tomar decisiones y hacernos responsables de las decisiones. Eso yo creo que es fundamental y el lenguaje, matemáticas, ciencia, el arte nos ayuda a ese proceso. También la actividad física, por supuesto. Entonces, esta dimensión formativa, como resumen, decir que tiene que ver también con un vínculo pedagógico, tiene que ver con el aprendizaje progresivo de habilidades socioemocionales. Y esto es muy importante. La educación no es solo lo que aprendo, sino cómo lo aprendo. Aprender en el colegio que las emociones y en la familia son importantes, que cuando me caigo y lloro no es que no pase nada, es que sí me está pasando algo y yo tengo que acoger, ¿verdad? Y cuando alguien está en problemas, a veces no tengo que decir nada, solo estar a su lado, entenderlos desde la emoción, entender qué emoción estoy viviendo cada día, cuando estoy enojado, cuando estoy contento, por qué un niño de repente, no sé, actúa de cierta manera distinta en el aula o en el patio, más que el castigo y las sanciones, cómo yo acojo y entiendo lo que está ocurriendo, qué está pasando, a lo mejor en su familia en ese momento. Yo creo que eso es importante y tiene que ver con esta dimensión formativa. La dimensión modos de convivir que está basada en el cuidado colectivo, insisto, no estamos hablando de una educación individualista competitiva, no estamos diciendo que no haya que aprender porque sí hay que aprender, tenemos que ser, incluso aprender más cosas que tienen que ver con la cultura. Hoy día no se sabe mucho de eso, tú le preguntas a alguien
y de farándula sabe, pero de otras cosas no. Tenemos que hablar, ¿cierto?, de la confianza, corresponsabilidad y colaboración. Muchas veces nosotros hablamos de la convivencia, vamos tan rápido por la vida, pero de repente en el aula podemos tener un día de reflexión y en esa reflexión o una hora de reflexión estamos hablando del lenguaje, estamos hablando de todos estos objetivos que tiene el currículum nacional y podemos pegar en nuestra sala una frase escrita por los estudiantes. Nosotros somos amables. ¿Cómo somos amables? Escuchamos al otro, lo dejamos pasar, le prestamos en distintas situaciones. Eso es hacer de la convivencia algo práctico, ya práctico para la vida. Y cuando yo aprendo algo en la escuela, lo voy a hacer en la sociedad, de todas maneras, ¿ya? Y por otro basado en la inclusión que tiene que ver con el respeto, igualdad y equidad. Cuando hablamos de contextos de aprendizaje, hablamos de múltiples y diversos contextos de aprendizaje. El aula, el patio, el gimnasio, cuando salgo, no sé, a una gira pedagógica, eh, la forma en que hago la clase, si es una clase participativa, si los niños trabajan en equipo, si pueden tomar decisiones, si pueden gestionar sus conflictos. Sabemos que los conflictos no se resuelven porque son constantes en la vida, pero sí tenemos que aprender a gestionarlo de distintas Elizabeth, maneras. disculpa, te ¿Sí? quedan 5 minutos. Perfecto. La dimensión de gestión de la convivencia tiene que ver también con estrategias transversales como las redes territoriales de las que yo le hablaba, el enfoque territorial, la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, cómo implementamos procedimientos, protocolos y prácticas para abordar estas situaciones específicas de la convivencia, el reconocimiento de la autoridad pedagógica ejercida desde la política, que es sumamente importante, la metodología clave y estrategias principales en la gestión de la convivencia, canales de comunicación, ¿verdad? Y un aspecto que mencionaba un profesor. Dice que también comparto que la comunicación es importante y fundamental. La comunicación es clave para todas las relaciones. El modo que tenemos de relacionarnos se acorta la comunicación y se acorta la convivencia. Y como tercer elemento y final están los recursos educativos para la implementación de las cartillas. Son 12 cartillas hoy día y quiero decirles que están todas ya en la página del Ministerio de Educación, que se los fue convivencia para la ciudadanía.cl. Y hay tres que son nuevas. Una que tiene que ver a convivir, se aprende desde la primera infancia, la convivencia y la ciudadanía desde la educación inicial, porque como yo les mencionaba, ¿cierto? Los niños y niñas tienen distintas etapas de desarrollo, por lo tanto la convivencia no es igual o la forma que aprendemos a convivir o los reglamentos, etcétera, son distintos y a convivir se aprende a lo largo de la vida, ¿cierto? Que está dirigida a la educación de personas jóvenes y adultas y la educación no sexista para favorecer la convivencia. Aquí hay distintos elementos, yo leí cada una de estas cartillas, son muy dinámicas, nos entregan elementos que justamente necesitamos. Fíjense que hay una, cómo prevenir y abordar la convivencia escolar, eh, cómo gestionamos la convivencia educativa desde la reflexión y el análisis, que es importante, los equipos de gestión, etcétera. Ustedes van a ir viendo aspectos curriculares de la convivencia, la justicia en democracia y paz, que también es importante, ¿verdad? Respecto a esta nueva práctica, esta nueva actualización de la política que, como yo mencionaba al comienzo, tiene que ver con el contexto en que estamos viviendo hoy día. Yo solo para terminar, quiero mencionar, ayer estuve viendo un video de Nélida Saitegui, que es una maestra, una profesora española, que nos habla de 6 puntos en la convivencia escolar y que me parece muy importante tenerlos presentes. Primero, que entendemos con convivencia, que fue la primera pregunta que yo les hice a ustedes y en realidad todo lo que ustedes me mencionaron tenía que ver, ¿cierto?, con valores, con formas de convivir y con formas prácticas que podemos llegar en la vida. La segunda es que hacemos con los conflictos, no los podemos dejar de lado, no podemos dejar que pasen, no, hacernos, ¿cierto?, los locos con ellos, no. Tenemos que actuar frente a los conflictos, tenemos que gestionar los conflictos de manera que nos permitan, ¿verdad?, aprender de ellos. Sabemos que los conflictos son parte de la vida, por lo tanto, esa es la primera tarea que nosotros tenemos que mirar.
No es tremendo tener conflictos. ¿Cómo gestionamos este conflicto es importante? Tercero, normas y educación moral participativa. Tenemos que tender a la autonomía de las personas. Por lo tanto, una sanción, voy a decir, no es igual a un niño pequeño que uno adulto. Incluso ciertas normas también son distintas. La participación es importante, que está mencionada en nuestra política, como la participación de todos permite que las normas incluso sean cumplidas. Cuando yo como estudiante participo en una norma, seguramente es más fácil que yo la cumpla, que alguien me la dijo, que el profesor lo dijo, la mamá lo dijo, alguien, ¿cierto? Que no soy yo. Lo quinto es eliminación de todo tipo de violencia. Teníamos un programa hace años atrás en el ministerio que decía, no me acuerdo exactamente, algo así como cero violencia, donde la escuela decía, aquí no se permite la violencia. Cuando nosotros ponemos esos letreros, cuando nosotros lo decimos, ¿verdad? Es mucho más fácil que lo podamos cumplir, porque estamos diciendo que es una norma, ¿verdad? Un valor que nosotros tenemos. Y el último es la metodología. ¿De qué manera nosotros aprendemos y enseñamos a convivir? Dan- Gandhi decía que había que ser duro con los problemas y delicado con las personas. Yo creo que eso es importante. Y lo importante también es poder desarrollar, ¿verdad?, este pensamiento reflexivo respecto de la vida. Eso es lo que yo les quería mencionar respecto a la política. Con Karen yo les voy a mandar esta presentación y el documento completo, y también ustedes pueden a través de la página del ministerio buscar mayor información. Eso Muchas sería gracias. todo, Gracias, Constanza. Elizabeth. Elizabeth, aquí en el chat tenemos algunas preguntas. Preguntan, ¿cómo se asegura que los principios de inclusión se reflejen en las dinámicas de convivencia escolar? ¿Cómo se asegura que los principios de inclusión? Se Ya. reflejen en las dinámicas de convivencia escolar. ¿Existe alguna estrategia, alguna técnica para asegurarnos que estos principios aparezcan en estas dinámicas? Principio, ¿cierto? Hablamos del respeto, hablamos que en las dinámicas de convivencia escolar, ¿verdad? Son dinámicas de formación para la vida. Nosotros le ponemos, ¿cierto?, este letrero convivencia escolar. No obstante, a través del mismo proceso educativo, lo podemos escribir en un reglamento de convivencia, pero también podemos tener nuestras normas escritas por los estudiantes. ¿Cómo incluimos? ¿Cómo respetamos al otro? Cuando yo como profesor le doy la oportunidad a todos los niños de estudiar, cuando veo que alguien no está bien y yo me pongo atención en ello, cuando un compañero se cae, yo le ayudo, no me río, son ciertos elementos, ¿cierto?, que están presentes y que los podemos buscar en miles de elementos. Están en el currículum escolar también, están en la formación para la vida. Yo creo que eso tiene que ver con reflexión, con conversación y con acuerdos dentro del mismo proceso educativo. También hay elementos que podemos entregar, en las cartillas están, por lo tanto, ahí también podemos recoger. Pero para mí lo importante es el acuerdo que tomemos nosotros como establecimiento, como comunidad educativa. Gracias, Elizabeth. Y Karen consulta, ¿considera que esta nueva política es suficiente para el contexto actual? A ver, qué buena pregunta, porque Se escucha muy, muy bajito, Elizabeth. muy bajito. No, no te escuchamos. No, no te escuchamos, Elizabeth. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, la pregunta es muy interesante porque, como hemos visto, tenemos cuatro actualizaciones de la política, porque en realidad la política tiene que ver con contexto. Hoy día, hoy 28 de noviembre, este es el contexto. A lo mejor mañana, la próxima semana, vamos a ver que hay otras cosas que hay que ir mejorando. Ustedes ven todo lo que está pasando hoy día en nuestro país
y es complejo. Por lo tanto, a lo mejor en ese aspecto, por ejemplo, la política se va a quedar corta y vamos a tener que volver a actualizarla, pero también hay una tarea importante que es de los propios actores. Esta política es un marco orientador, orienta a las comunidades educativas, pero no lo es todo. Es la comunidad educativa con su proyecto educativo, con el tipo de estudiantes que tiene, la que tiene que ir dándole el contexto. Porque hoy día tenemos un tipo de estudiantes, pero mañana no sabemos. O sea, hoy día podemos decir, mire, la escuela está funcionando súper bien, no nos ha pasado nada, pero mañana puede ocurrir una situación. Y ahí yo me tengo que ir adaptando a los distintos contextos que están ocurriendo. Pero lo más probable es que dentro de un tiempo más tengamos que volver a remirarla. ¿M? Perfecto, Elizabeth. Bueno, agradecemos tu presentación y las preguntas que la audiencia ha dejado en el chat. Y pasaremos a la segunda parte de nuestro seminario. Así que te damos un aplauso virtual por Muchas, haber estado con muchas nosotros gracias. y haber Gracias por la, compartido esta idea. y gracias por la invitación. También quedo atenta a las preguntas a través de Karen. Puedo ir respondiendo otra y lo que ustedes estimen conveniente y ofrezco mis disculpas por el audio que en realidad no sé, son cosas que pasan. Murphy pasó por aquí. Ya, pues Sí, muchas no, gracias. tranquila, pero no, muy agradecido de ti y de tu tiempo y de contarnos esto que es tan relevante para quienes nos dedicamos a educación. Bueno, damos el paso a Damaris Enrique, quien expondrá sobre las estrategias de resolución de conflictos. Damaris es orientadora familiar de la Universidad de los Lagos, licenciada en Educación de la Universidad SEC, magíster en Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y ha realizado diversos diplomados en mediación familiar, convivencia educativa y neurociencia. Experiencia en el ámbito de la convivencia escolar, incluyendo la implementación de protocolos y programas de prevención y resolución de conflictos, capacidad para trabajar en equipo, promover una cultura positiva y fomentar una buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. Además, Damari es académica adjunta de los posgrados de nuestra facultad. Los dejamos con Damari, espero que aprovechen esta instancia y recuerden ir dejando sus preguntas en el chat. Bienvenida, Damari. Hola, buenas tardes, buenos días todavía a todos. Gracias por estar acá, gracias por querer aprender y poder, de poder adquirir nuevos conocimientos y para este mundo tan maravilloso que es el mundo de la educación. Ya me conocen, ya me presentaron y yo ahora les voy a presentar esta presentación sobre, valga la redundancia, sobre las estrategias de resolución de conflictos. Después de haber escuchado a Elizabeth con su política de educación, esta nueva política de educación, este nuevo modelo de convivencia, donde nos queda mucha tarea por hacer. O sea, nosotros como docentes en los colegios vemos que hoy día es difícil hablar de convivencia, ponerlas en práctica cuando hablamos de conflictos. Cuando hablamos de conflictos, hoy día sabemos que primero tenemos que partir que el conflicto es inherente al ser humano y que siempre los tenemos, pero hoy día con estas nuevas generaciones, hoy día la parte formativa, la parte punitiva no nos sirve, ya no nos sirve porque nos dio buenos resultados. Tal vez en otro tiempo pudo haber resultados, pero las generaciones han ido cambiando y también necesitamos cambio para poder ayudar a esta formación. ¿Ya? Hoy día yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por estrategias de resolución de conflictos? Pues me pueden ir poniendo en el chat, ahí respondiendo en el chat. ¿Qué entienden ustedes por estrategias de resolución de conflictos? Porque cuando hablamos de estrategia de conflictos y buscamos soluciones, pero ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo cuando encontramos? Sí, Damaris Jorge tiene la mano arriba y en el chat veo que ponen establecer acuerdos de ambas partes, mediación, diálogo. Jorge, te escuchamos. Sí, yo he escuchado hace poco de una estrategia específica que se llama
Resolución de conflictos centrada en las soluciones, ¿sí? que me imagino que es una de las formas a través de las cuales uno puede enfrentar un conflicto y que dice relación con, como su nombre lo Centrarse dice, centrándose en la en la solución solución y más que no en en el el problema. problema. Y de todas maneras, es la única forma de poder, de poder ayudar a solucionar el conflicto, porque cuando nosotros nos enfrascamos solo en el problema, no avanzamos, nos quedamos estancados y la idea no es esa, la idea es generar acciones para salir de ahí, de la situación donde estamos, ¿ya? Para cubrir esa necesidad. Ya, muchas gracias. Vamos avanzando. Hoy día vamos a conocer, debido al tiempo, primero, voy a hacer un encuadre, primero al tiempo, vamos a conocer unas nuevos modelos y nuevas prácticas de estrategias de resolución de conflictos, ¿ya? Yo al final después les voy a dejar mi correo por si tienen alguna duda, preguntas, ¿ya? Vamos a comenzar con una pequeña introducción que, como lo habíamos dicho anteriormente, que sabemos que el conflicto es natural en nuestras vidas. Desde que el hombre apareció en la Tierra, se ha enfrentado y ha ideado distintas formas de solucionar el conflicto y hasta desde lo más primitivo hasta la forma, hasta ahora lo más actual, que es lo que estamos viendo nosotros, ¿cierto? Podríamos decir que a lo largo de la historia se han resuelto típicamente de dos formas, una forma violenta y también una forma amigable. Pero entre estos dos extremos siempre hay matices donde ambas formas se conjugan y eso nosotros lo vemos a diario que es así, ¿ya? Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Qué son los conflictos? Vamos a comenzar con una pequeña introducción y reflexión. Aquí vemos a una profesora y dice, y ahora por favor, y que los estudiantes les dicen, y ahora por favor, enséñenos cosas realmente importantes. ¿Y qué son esas cosas realmente importantes que puede enseñar el docente dentro del aula o el sostenedor o el director dentro de la comunidad educativa? En la escuela se refleja la violencia que vemos en la sociedad. En la- Sabemos que cada ser humano, cada estudiante que tenemos en nuestra aula es una familia y cada familia tiene su forma de vivir. Entonces, los niños aprenden, son el reflejo de lo que hemos aprendido y de cómo nos hemos ido desarrollando a medida de nuestro desarrollo evolutivo, nuestras etapas de nuestra vida. Aquí tenemos otra cosa importante. Aumentan los casos de bullying a través de las redes sociales. Eso es algo que vivimos a diario. Entonces, esto es realmente importante porque si nosotros seguimos viviendo en esta violencia, los estudiantes no van a aprender, no van a ir motivados a aprender, no van a tener un cerebro emocionado para aprender, porque nadie va a querer ir al colegio donde me están haciendo bullying, donde mi compañero me está haciendo bullying, donde me va a doler la guata, en la mañana me tengo que ir al colegio, que lata, me va a doler la guatita ir al colegio, ¿por qué? Porque mis compañeros me van a molestar. Entonces, aumenta los casos de ansiedad entre los profesores por violencia escolar. Sabemos que hoy día tenemos profesores estresados, los profesores hoy día, todos los docentes hoy día están expuestos a recibir violencia, cosa que antes nunca habíamos visto en nuestros colegios, en nuestra educación, ¿ya? Entonces, hoy día, por ejemplo, acá tenemos otro, brutal agresión de una alumna a otra dentro de la escuela. Son casos que estamos viendo a diario estamos viendo las cosas que nos están pasando, la violencia que estamos viviendo en el colegio. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como colegio, como comunidad educativa para poder resolver estos problemas y para poder bajar esta violencia? ¿Ya? La, aquí vemos la imagen de un estudiante que le dice, la profesora dice que la violencia está en el hogar y la mamá le responde, ay, ¿qué sabe esa estúpida? Entonces, estamos viendo que la violencia sí parte del hogar, porque los niños son el reflejo de lo que yo estoy viviendo. Si yo vivo violencia,
voy a transmitir violencia en mi casa. Si yo estoy, mi estudiante hoy día, no sé, va al colegio y en la mañana tuvo una discusión con la mamá, peleó con el hermano, va a tener todas esas emociones secuestradas y va a buscar el mejor un momento para poder vaciar esas emociones. ¿Y dónde va a ser? Si el compañero le dijo algo, va a tener una reacción reactiva al primer momento en que el compañero le diga una mala palabra y él lo va a mirar desde su interés. ¿Qué son los conflictos? Los conflictos es una situación entre dos o más personas que entran en confrontación, ¿ya? ¿Qué clases de conflictos tenemos? Tenemos un conflicto interpersonal, que es el conflicto entre dos personas que persiguen objetivos distintos. Tenemos el conflicto intrapersonal, que se produce al interno del individuo, que es mi conflicto interno, que yo quiero, no sé, pues yo tengo un conflicto, nosotros todos los días tenemos un conflicto, o sea, voy a la fiesta o no voy a la fiesta, voy al seminario o no voy al seminario, siempre estamos en conflictos internos decidiendo. El conflicto intergrupal se produce cuando hay conflictos entre grupos, porque siempre tenemos los conflictos en el colegio, siempre se dan dentro del aula, cuando hacemos trabajos en grupo, que no, que a mí me quedó mejor, que tú trabajaste, que tú trabajé más, que yo trabajé menos, que este no hizo nada, ¿ya? El conflicto intragrupal que se da dentro de un mismo grupo. Cuando trabajamos solos, igual tenemos conflictos de grupo. ¿Por qué? Porque a veces, debido al tiempo, yo no fui a hacer el trabajo, tú hiciste más, a ti te tocaba esta parte, yo no la hice, y así vamos teniendo conflictos grupal que también se da mucho. Y dentro del conflicto, ¿qué encontramos dentro del conflicto? Encontramos principios, encontramos posiciones, encontramos necesidades, valores e intereses. ¿Ya? ¿Cómo reconocemos el conflicto? ¿Cómo hacemos el reconocimiento de un conflicto? Las partes deben percibirlo, es decir, interpretar la conducta del otro como amenazante por sus intereses y sus necesidades. Aquí ponemos una imagen donde yo lo miro con mi lente y veo, interpreto lo que yo quiero, lo que yo interpreto, lo que yo veo. ¿Qué puedo interpretar? Aquí hay dos imágenes. ¿Veo dos ancianos o veo una copa? Entonces, con ese lente que yo veo, yo percibo mi conflicto de acuerdo a mi interés y de acuerdo a mis necesidades que esté teniendo en ese momento ¿Cómo lo esté hago? Ven, ayúdame. que esté en el conflicto. ¿Ya? ¿Dónde surgen los conflictos en la escuela? Generalmente los conflictos de la escuela surgen a través del maltrato entre pares. ¿Por qué? Porque hay conflictos entre pares, porque cuando están más chiquititos, esto era mío, se pelean los materiales, a medida que van creciendo, se ponen sobrenombres, tú me miraste feo, y los conflictos son distintos de acuerdo a la edad evolutiva que nos encontremos, ¿ya? Entonces vamos poniendo y más adelante, cuando están más grandecitos, el conflicto entre pares, por no sé, por afinidad, que cuando ya están en la preadolescencia, esa amiga que teníamos cuando chiquitita, ya no tiene los mismos intereses y pucha, necesito, y se fue, cambió de amistad, se encontraba otra compañera que sí se dio cuenta que tenía los mismos intereses, los mismos gustos, que le gustaba el mismo deporte, y la otra se empezó a sentir desplazada y comienzan los conflictos de interés, y así sucesivamente en la adolescencia, ¿ya? También tenemos por la diversidad de propuestas valóricas, sabemos, como les decía anteriormente, que cada familia, cada estudiante es una familia, ¿ya? Cada familia tiene sus tiene sus costumbres, ¿ya? Cada sistema tiene sus normas, sus límites, por competitividad, por alta competitividad e individualismo. También los estudiantes son súper individualistas, competitivos, ¿ya? Y ahí surgen muchos de los problemas igual por la competitividad, que no, que yo quería mejor nota, que yo corrí más, que yo corrí menos, que yo no alcancé a llegar, y pequeños
por pequeños detalles se producen grandes conflictos y ahí empiezan los conflictos de grupo, que no, que y son por afinidades, porque ustedes saben, ustedes como sabemos, todos los colegios tienen su grupo, los cursos tienen su grupo, entonces ahí empiezan los conflictos por déficit de habilidades sociales, afectivas y éticas. Esto es fundamental. Hoy día aquí, esta es una de las partes más fundamentales. ¿Por qué surgen los conflictos? Por la falta de habilidades sociales, afectivas. Hoy día los estudiantes están muy carentes, pero muy carentes de afectos. Hoy día los estudiantes no conocen la palabra amor. Mire, yo les voy a comentar, o sea, cortito, que estoy trabajando con el DAEM de Los Ángeles. Preparamos estudiantes, capacitamos a estudiantes promotores de líderes en salud y, y bienestar. Y dentro de las tareas que ellos tenían, había una que decía que tenían que reconocer sus emociones y habían una lanita de diferentes colores y ellos tenían que ir sacándose, por ejemplo, no sé, hoy día, en la última semana, los últimos 15 días estaba la ira, estaba la alegría y dentro de todas las emociones que estaban estaba el amor. Ustedes no me van a creer que de todas las emociones, solo 2 personas sacaron la lanita del amor. Hoy día los chiquillos están carentes de eso, de amor, de afectividad, ¿ya? De lo ético que hablábamos delante, de la importancia de la ética, de la moral, de los valores, de la importancia de los valores. Cada familia trae su valor, cada familia enseña a sus estudiantes el valor y hoy día estamos al debe en eso, en enseñarles los valores a los estudiantes, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres en eso, de las familias, de los adultos responsables de enseñar valores para la sociedad, porque los valores no pasan de moda. Los valores los tenemos desde antes de Cristo. Sócrates, Platón nos hablaba de los valores, de la importancia de los valores, la falta de sentido de comunidad. O sea, cómo yo me comporto en una comunidad. Y eso también viene de la casa, el comportamiento que debo tener dentro del colegio, de la comunidad. Desde ahí yo siempre digo, pucha, a mí me encantaría enseñarle a los chiquillos, pucha, tener un colegio y ir a enseñarle el manual de urbanidad, modales, porque hoy día vamos al debe en eso. Pero no es culpa de nuestros estudiantes, porque nosotros somos responsables, los adultos responsables de transmitir esos valores, transmitir a ellos cómo yo me debo comportar. Antes de eso, falta de adultos referentes. Hoy día sabemos que por el trabajo los niños están más aislados. Hoy día tenemos una generación huérfana de padres vivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están solos. Yo no los digo, no los culpo, porque sabemos que hoy día no alcanza, un sueldo no alcanza y tenemos que trabajar para que nos alcance y poder satisfacer las necesidades, porque sabemos que cuando adquirimos tenemos un pequeñito, cuando entramos en la crianza, en la etapa de crianza, cuando decidimos criar, ¿ya? Los niños vienen con necesidades y responsabilidades, ¿ya? Y cuando vemos eso, o sea, pucha, con quién vamos a dejar al hijo? ¿Dónde lo vamos a dejar? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Y no estamos presentes. ¿Ya? La falta de comunicación asertiva y oportuna, eso es fundamental. La comunicación, cómo yo me comunico, la comunicación no violenta, eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Sabemos, el conflicto tiene escaladas, ¿ya? Primero, el paso número 1, vemos las cosas de manera diferente, como lo decía, y ya nos enfrentamos a un desacuerdo. En el segundo paso, siempre culpamos a alguien, la culpa es tuya, estamos personificando el conflicto, no, es tuya la culpa, porque tú me pegaste primero, tú me dijiste esto, tú me golpeaste primero, y eso lo vemos y sabemos, lo estamos viendo todo el día, los que trabajamos en educación, estamos viendo eso todos los días dentro del colegio, cómo se suceden los hechos, ¿ya? El problema se extiende. Esta vez no es la primera vez. Esto no es la primera vez. ¿Te acuerdas cuándo?
y el problema se entiende, porque ya el otro día igual me pegaste, el otro día igual me quitaste la goma, el otro día igual me dijiste esto, el otro día igual me empujaste, y no es y ahí, y vamos subiendo la escalada. Se abandona el diálogo, el paso 4. Total, ¿para qué? ¿Para qué si me da lo mismo? Si este vaya a seguir haciendo lo mismo, ¿ya? Y vamos abandonando el diálogo, no observamos el problema, no nos abrimos al diálogo asertivo, no. Total, ¿para qué voy a conversar? Dejémoslo ahí, hacemos abandono, evitamos eso. También simplemente no son buenos. Imágenes del enemigo, no, si ustedes, esto se da en los grupos, no, si ustedes no son buenos para ganar, no, si nosotros le ganamos en el fútbol, no, si ustedes no saben jugar, y ahí empieza, eso lo vemos siempre en los colegios, y empiezan los conflictos, no, que fuimos a la, y no, okay, no, fuimos a jugar un partido de fútbol de los varones, y fuimos, o las niñas hoy día, que, ajá, y fuimos a jugar un partido de fútbol, y tú me pegaste, no, tú me gritaste, me diste una patada, y vamos viendo, no, si ustedes son los malos, y ahí vamos. Pues, pucha, después viene la hostilidad abierta, el fin justifica los medios, o sea, te lo merecía, ¿viste? O sea, era necesario hacerlo, ¿viste? Si no lo hacía ahora, no lo hacíamos nunca. Y por último, la polarización, vámonos de aquí, dejémoslo así tal como está, y generamos el conflicto, ya sea de manera verbal, física, ¿ya? Y después que yo le pegué, decimos, vámonos de ahí. Nos agredimos verbalmente o físicamente y nos vamos. Y ahí está la escalada del conflicto. Lo ideal siempre es trabajar sobre la prevención. Dentro de sus comunidades educativas, lo ideal es trabajar sobre la prevención. No trabajemos sobre el incendio, generemos acciones dentro de nuestro, ahora estamos a fin de año, estamos haciendo diagnóstico para ver cómo nos resultaron todas las acciones que generamos durante el año, las actividades, ¿resultaron? ¿Por qué resultaron? ¿Qué hicimos? ¿No resultaron? ¿Qué no hicimos? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Que resultaron bien? ¿Qué podemos hacer para el próximo año? Hagamos un diagnóstico. Preguntémosles. ¿A quién hay que preguntar? No le preguntemos a nosotros mismos, no nos preguntemos a nosotros entre docentes. Preguntemos la necesidad de los estudiantes. ¿Qué quieren ellos? Y hagamos un diagnóstico y vamos evaluando ese diagnóstico y de acuerdo a nuestra realidad de nuestro colegio, llevamos las acciones, porque a veces los chiquillos ponen unas ideas descabelladas, muchas idealistas total, pero vamos bajando sus necesidades y vamos llevándola a cabo de acuerdo a nuestra realidad educativa, a nuestro contexto, dónde estamos ubicados, qué podemos hacer de acuerdo a nuestros recursos, a nuestros estudiantes, porque las actividades que voy a hacer en un colegio rural no son las mismas acciones que puedo hacer en un colegio urbano. Entonces, los chiquillos hoy día están teniendo necesidades distintas y vamos viéndonos y nos vamos enfocando en eso. Por eso es tan importante. A mí me gusta mucho el modelo ecológico y sistémico porque abarco todo, no dejo nada fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer dentro de mi comunidad? ¿Y qué me puede, y qué me puede ayudar el contexto donde estoy, mis redes? ¿Cómo las puedo utilizar para generar este plan de acción? Entonces, cuando nosotros generamos un plan de acción de convivencia, vivimos esto, o sea, ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? Porque en esta escalada del conflicto yo sé que estuve aquí, estoy en la primera, o estuve sí, o estoy en el paso 7 o en lo último, o estuve aquí en el 3 en el 4 entonces miro cómo estuvo mi nivel de conflicto este año. Estamos a fin de año, tiempo de evaluar, hacer evaluaciones. Entonces, ¿dónde estoy ahora y dónde quiero llegar? Pero en el dónde estoy, a dónde quiero llegar, qué cosas voy a hacer para generar acciones que me ayuden a prevenir los conflictos. Y no voy a trabajar como el bolito Pascua, porque voy a hacer esta cosa ahora, voy a hacer esta cosa así, porque así no da resultado. Y como bien decía la colega adelante, articular. Hoy día en el plan de gestión de convivencia lo podemos articular la gestión con arte, podemos con educación física desde convivencia y también articular desde la parte pedagógica. Y para poder ver cómo nosotros podemos solucionar estos conflictos, qué prácticas podemos hacer para poder ayudar dentro de nuestra comunidad educativa a que los niveles de los conflictos
bajen. Vamos a ver 3 prácticas y dentro de la primera práctica vamos a ver estas prácticas restaurativas, ¿ya? Y dentro de las prácticas restaurativas vamos a ver los círculos de diálogo, ¿ya? Mire, las prácticas restaurativas nos ayudan a mejorar este diálogo, porque nosotros a ver las cosas de una diferente, con un lente distinto, ¿ya? Porque cuando hablamos de prácticas restaurativas, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo cortito, debido al tiempo, un ejemplo cortito. Por ejemplo, unos chiquillos, no sé, unos niños, unos estudiantes rayaron un camión, le pusieron esos grafitis y todo. Pucha, el chofer, el dueño del camión, se puso triste, se enojó. Entonces, ¿cómo creen ustedes que él y los estudiantes ayudan a solucionar el problema? Primero, con no práctica restaurativa, ¿qué lo vamos a hacer? Llamamos a la policía, sancionamos, vamos primero a lo punitivo. Y cuando actuamos con la práctica restaurativa, lo hacemos a través del diálogo, ¿ya? A ver, ¿qué pasó? Pero el diálogo siempre va a ser desde nuestros valores, ¿ya? Desde ¿por qué? Porque a veces, porque no todo se puede solucionar dialogando, porque a veces no tenemos la mirada o la tolerancia para solucionar el problema a través del diálogo, ¿ya? Pero son casos muy extremos. Ya, vamos a conocer. ¿Qué son las prácticas restaurativas? Las prácticas restaurativas es un enfoque que nos ayuda a resolver los conflictos y está centrado en la restauración del daño causado, ¿ya? En lugar de castigar, como les decía antes, desde el enfoque punitivo, ¿ya? Nos enfocamos en reparar el daño, ¿ya? Ese daño. Este enfoque se centra en la reparación y no el castigo. Eso es lo interesante. El objetivo es restaurar las relaciones y corregir el daño y no castigar a los responsables, porque todavía hay muchos colegios que todavía trabajan y les ha costado mucho, mucho, mucho trabajar, cambiar desde lo punitivo a lo formativo. Lo punitivo ya está obsoleto, no nos sirve, y menos con estos estudiantes que tenemos ahora, que están tan carentes de amor, de cariño, de ser contenidos, de ser escuchados, porque ahí está el problema hoy día, porque ahí en eso nos tenemos que hoy día, y yo en eso, y en esa parte me gusta mucho la nueva política de convivencia, de que ve la parte antropológica, yo partiendo de la base de que yo soy persona y como persona yo estoy formada, tengo con ciertos valores y eso es lo que me miro y miro mi sistema, ¿ya? Entonces, eso a mí me gusta mucho y como lo dice Lord en sus 4 pilares de la educación dentro de uno, es el ser, trabajar desde el ser. Y eso es y eso es muy importante. Pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Porque yo, desde trabajando en colegio, la política me trae muchas orientaciones y todo, pero ¿cómo bajo aquello para poder yo generar acciones y me pueda resultar y no ocupe mucho tiempo, porque sabemos que lo que menos tenemos es tiempo en los colegios, ¿ya? Como les decía, entonces, no solo castigar a los responsables. Entonces, y esto implica la participación activa de todas las partes involucradas, ¿ya? Y aquí la importancia, cuando nosotros trabajamos con las prácticas restaurativas, es la importancia de trabajar en 360, de que participe toda la comunidad, desde el auxiliar que me recibe, el tío que me recibe en la puerta, hasta el sostenedor, director. Entonces, que todos estemos involucrados. Otra enfoque que ve las prácticas restaurativas es el diálogo abierto. Fomenta la comunicación directa entre las personas afectadas, permitiendo a los involucrados que expresen lo que sienten, expresen sus perspectivas y trabajemos juntos hacia una solución, ¿ya? No vemos el problema aislado, ¿ya? Nos ayuda al empoderamiento de las personas. Las prácticas dan voz a la víctima, a los infractores y a la comunidad, promoviendo la responsabilidad y el perdón, ¿ya? Prevención y reconciliación. Trabajan,
la reparación de las relaciones. Las prácticas restaurativas contribuyen a la reparación y prevención de los futuros conflictos y a la restauración del tejido social. O sea, es tan importante cuando nosotros lo ponemos en práctica esto, hay evidencia, está la evidencia científica de que sí funcionan en un 80%, pero nos tenemos que capacitar para poder llevar a cabo estas prácticas. Aquí tenemos algunos ejemplos de círculos restaurativos, ¿ya? Y estos círculos restaurativos se dan en todos los niveles educacionales. Aquí yo les puse dos de los chiquititos que sí se puede, porque ¿dónde se comienza la formación? Desde la educación inicial. Cuando nosotros comenzamos aplicando estas prácticas desde chiquitito, dice la teoría que después no tenemos problemas de conflicto. De hecho, un colegio, hay un estudio que dice que de un colegio que tenía un 75% de conflictos, bajó y ahora subió su nivel de convivencia a un 85%. ¿Cómo cambió radicalmente esto a través del diálogo restaurativo? ¿Ya? Conversamos con los chiquititos, hay uno, y ahí están todos en el círculo. Son importantes. ¿Por qué? Porque estamos todos al mismo nivel. No hay nadie en desnivel. Todos nos miramos desde la misma forma. Todos nos comunicamos desde la misma forma. ¿Ya? Todos tenemos derecho a hablar. ¿Ya? Ahí tenemos el docente que guía este círculo, ¿ya? Con la pregunta que él quiere hacer. ¿A quién nos ayudan estas prácticas restaurativas? Nos ayudan a tener sentimientos de comunidad, a crear relaciones, vínculos, a mantener los vínculos, a fomentar una participación responsable, a reparar las relaciones cuando no van bien. ¿Ya? Eso es lo más importante, creamos sentido de pertenencia, porque cuando tenemos sentido de pertenencia, reconocen nuestros logros. A nosotros nos gusta ir al colegio cuando tenemos sentido de pertenencia, cuando tenemos sentido de pertenencia con nuestro colegio, valoramos nuestro colegio, nos levantamos temprano, vamos motivados al colegio, ya nos ponemos la camiseta por nuestro colegio, ya eso hacen estas prácticas. Cuando tratamos los conflictos de forma restaurativa, reforzamos los vínculos, promovemos la responsabilidad, evitamos que los conflictos se estanquen y que se vayan reapareciendo y que vayan en la escalada. ¿Por qué? Porque lo solucionamos de antes. Antes vamos solucionando el conflicto, vamos hablando, vamos dialogando, vamos viendo qué es lo que está pasando, ¿ya? No lo dejamos pasar, sino que apareció el conflicto y generamos este diálogo, este círculo de diálogo con todas las partes involucradas y vamos a comenzar a buscar información. ¿Qué nos aporta hablar en círculo? Nos aporta igualdad, fomento de la participación, responsabilidad, crea vínculos, empatía, seguridad, autoconfianza, ayuda al proceso de aprendizaje, permite compartir experiencias, una rutina que dota de estructura, porque sí es importante decir de que los círculos, nosotros tenemos que estructurar nuestros círculos, nosotros tenemos que saber que lo preparamos, planificamos el círculo, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a tratar y que el círculo tiene que tener un objetivo, ¿ya? ¿Qué queremos nosotros restaurar? ¿Qué es lo que se nos hizo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante crear el vínculo? Porque si no hay vínculo, no hay reparación. Cuando no hay vínculo, no podemos reparar el daño que se nos ha hecho, ¿ya? Por eso es tan importante que generemos esto dentro de la comunidad educativa o dentro del aula, porque generalmente los conflictos se producen dentro del aula, entre grupos, entre pares, son la mayor parte de los conflictos y después ¿dónde se va hacia este conflicto? En los recreos.
Entonces, cuando en los recreos los chicos van, continúan con el conflicto y ahí aparece el conflicto de grupo porque el otro va a defender al otro grupo y así. Entonces, eso es todo. Cuando hablamos del conflicto, nos ayuda a esto, a, a bajar el nivel del conflicto, ¿ya? Y que no suba en escalada, ¿ya? Algunos tipos de círculos. Vamos a ver algunos tipos de círculos. El inicio. Podemos, podemos hacer un círculo al inicio, por ejemplo, en un aula. Si instauramos la práctica de los círculos restaurativos, eh, lo podemos hacer, por ejemplo, al inicio de la clase. Hacemos una pregunta para empezar. Por ejemplo, nos ponemos en círculo, ¿ya? Y trabajamos y vivimos hoy día. A ver, eh, cuéntame algo bonito que esperes hoy día del día. ¿Qué esperas hoy día que sea lo más bonito que esperas que vas a vivir durante el día? Entonces, el inicio nos va a ir conociendo, vamos a ir conociendo cómo está cada uno de nuestros estudiantes, qué espera del día, qué espera de su jornada laboral, qué espera de bueno que le pase. Ahí vamos viendo cómo están las relaciones entre pares, cómo están las relaciones en su curso, podemos sacar información de cómo está, si está sufriendo bullying, si está sufriendo ciberbullying, ¿ya? Si está sufriendo safety. Podemos tener un montón de enfermedades, podemos sacar un montón de información al inicio de esta pregunta, o al inicio, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo vienes al colegio hoy día? ¿Vienes contento? ¿Vienes motivado? Y vamos jugando, vamos ahí viendo. Y generalmente comienza el docente. Generalmente en estos círculos restaurativos siempre comienza el docente, comienzo yo, y después le ponemos la pelotita. Ya, María, cuéntame. Y vamos hablando todo. Después podemos hacerlo al cierre. ¿Qué es una cosa que me llevo o que me ha gustado del día de hoy? ¿Qué me llevo? ¿Qué me gustó hoy día del colegio? ¿Qué he aprendido hoy día que me gustó? ¿Qué me ha sorprendido en el colegio? Y así podemos ir adaptando este cierre a distintas preguntas y a las necesidades que tengamos dentro de la comunidad educativa, dentro de nuestra aula, ¿ya? También está la formación y valores de grupo, preguntas para conocernos mejor, ¿ya? ¿Quién eres tú? Cuéntame, ¿quién es María? Esto son a principio de año o cuando vamos a trabajar en un grupo, cuando trabajamos ¿cómo se llama? Articulado, porque a veces no todos los colegios, no todos los alumnos se conocen. Entonces, que nos presentamos, nos conocemos un poquito, ¿ya? Para establecer normas de aula, ¿ya? Esto es súper importante, la formación valórica del grupo, cómo establecemos las normas de aula, hacemos el círculo y dentro del círculo vamos viendo ya cuáles son las normas que van a establecer. ¿Cuál es mi objetivo? Hoy día de mi grupo establecer normas de aula, ¿ya? ¿Qué normas quiero establecer? No sé, que la sala quede ordenada, después de cada colegio, después de cada recreo que sea ventilada, que recojan los papeles, ¿ya? Y vamos adquiriendo estos compromisos, ¿ya? Para hablar, y también es para hablar cómo va el grupo. También podemos establecer estos círculos, ¿ya? Estos son algunos tipos de círculos, porque esto es mucho más. Recuerden que les dije que debido al tiempo no podía orientar más. Es decir, una pincelada. Ahora vamos a ver el ABC del bienestar. ¿Qué nos dice el ABC del bienestar? El ABC del bienestar es algo que se llama ABC. ABC. El A de atención, la bondad, la claridad y la dirección. ¿Cómo este ABC del bienestar me ayuda a mi salud mental? Generalmente este es el ABC el que nos ayuda a la salud mental de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, porque este ABC, como también las prácticas restaurativas, las podemos utilizar tanto para los docentes como para los estudiantes, como la comunidad educativa en general, porque todos tenemos necesidad. No hagamos la diferencia, porque todos somos seres humanos, todos tenemos un ser, todos tenemos esa necesidad de nuestras emociones, porque todos
tenemos una vida distinta, somos seres únicos y irrepetibles y cada ser humano tiene una familia y cada familia es única con sus necesidades y con sus defectos, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda a la salud mental. ¿Qué me dice qué es primero? ¿Qué es el ABC del bienestar? Es el ABC del bienestar se basa en el principio de la teoría de las comunidades, de los comunitarios, que se centra en los recursos y las fortalezas que tienen los estudiantes y la comunidad educativa escolar. Este modelo se centra en las fortalezas de los estudiantes y en de la comunidad y de los maestros en general. Cuando hablamos de atención, cuando la mente, esta primera fase se enfoca en la atención. Entonces, hace el despliegue en la atención. Cuando nosotros cuando nos tenemos una mente agitada, una mente problemada, cuando los estudiantes están problemados, no podemos elegir. Entonces, generalmente estamos problemados y nuestra primera reacción siempre va a ser reactiva, ¿ya? Entonces, pongo atención a mi cuerpo, pongo atención a mi mente. Por ejemplo, si yo ahora hacemos el pequeño ejercicio, si yo le digo, póngase usted la mano en el hombro, ponga su mano izquierda en el hombro derecho, sienta su hombro derecho, sienta. Si yo le digo, ponga su mano derecha en su guatita, respire y sienta su guatita, ¿ya? Entonces ponemos la atención. ¿Qué está pasando con nuestra guatita? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está? ¿Ya? Entonces a veces por distraído no ponemos atención en qué nos está pasando, cómo están nuestras emociones. Y cuando vamos y hacemos, lo traemos a nuestros estudiantes, a hacer que se pongan atención plena, los llamamos a la calma y veamos qué está pasando, mejora nuestro modo de actuar en la comunidad educativa y en vez de actuar agresivamente o reactivamente, actuamos de manera más pausada. La bondad, la bondad se refiere a cómo nos sentimos cuando estamos llenos de miedo, llenos de frustración, versus a cómo nos sentimos cuando tenemos empatía, cuando somos valorados, cuando nos sentimos respetados. Esto es una manera más sana, de tener relaciones, de una manera más bondadosa y que están basadas en la empatía, en el aprecio, la gratitud, la generosidad, la compasión. Esto lo generamos. ¿Cuándo lo generamos? Cuando, por ejemplo, cuando esas prácticas que hoy día son muy pocos colegios que la tienen y que ha ido desapareciendo el valor de la solidaridad, cuando llevamos a los chiquititos al hogar de ancianos o a otro jardín de menos recursos y le decimos ya, llevémosle, pedimos una colecta, llevémosle, no sé, una colación o al hogar de ancianos, artículos de aseo. Entonces vamos generando esto, porque cómo nos sentimos, cómo me siento cómo cambia mi actitud cuando yo me siento... me siento mejor cuando siento que estoy haciendo el bien, ¿ya? Por eso es tan importante la bondad, la claridad, cómo yo veo nuestros pensamientos, cómo yo veo mis pensamientos de peor, cuando a veces sabemos que nuestro peor enemigo son nuestros pensamientos cuando, por ejemplo, cuando nuestros estudiantes tienen una prueba y necesita que le vaya bien para que no pase, para pasar de curso. Los pensamientos se ciegan, nos cerramos, nuestros pensamientos se distorsionan porque no estamos enfocados en lo que queremos, en lo que realmente queremos ver, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos, cuando nuestros pensamientos se ven, tenemos una mente más realista y vemos las cosas como son. O sea, ya, yo no tengo nada más que hacer, que para poder que me vaya bien, tengo que estudiar y prepararme para que en ese examen me vaya bien. Entonces, estamos viendo las cosas con claridad. ¿Ya? Si lo llevamos a los conflictos, exactamente lo mismo. O sea, si yo veo las cosas con claridad, veo el conflicto, o sea, ya no me voy a enfocar mañana, hoy día mis pensamientos, mañana voy a pelear con el Juan, me va a pagar Juan por lo que me dijo. Entonces, cuando yo sitúo a mi estudiante, me sitúo a mí misma, pucha, y veo las cosas con claridad, ¿qué saco con pegarle a Juan? Pucha, la profesora me va a meter un día, me van a anotar, van a mandar a llamar a mi mamá, ¿ya? Y sucesivamente. La Dama, dirección. disculpa, te Dígame. quedan 15 minutos. Ya, perfecto, gracias. ¿Cómo me siento? Es darle sentido, cómo me siento
y cómo doy sentido cuando no sé el propósito que quiero conseguir. Entonces, cuando no sé el propósito que quiero conseguir, mis pensamientos se desajustan. Cuando no tengo el propósito, me siento, no siento los valores, pero cuando yo conozco mis valores y conozco mi propósito, por ejemplo, yo sé que conozco el valor de la justicia, el valor de la honestidad, y yo actúo con honestidad. No sé si la señora, si la profesora se equivocó y me puso una décima de más, o sea, yo voy con honestidad y digo, profesora, me puso una décima de más. Entonces, ese es sentido, darle dirección, y yo tengo propósito, y aquí dentro de este propósito vemos, vemos siempre la resiliencia, ¿ya? La conversación no violenta. Una comunidad restaurativa es una comunidad que escucha, ¿ya? Sabemos que para resolver conflictos tenemos que escuchar, la escucha activa tenemos que ponerla en práctica. No podemos no escuchar a nuestros estudiantes, ni por muy apurado que vamos, y ni por mucho que tengamos que hacer, siempre tenemos que trabajar bajo la conciliación. ¿Qué hacemos en la conciliación? En la conciliación, ¿qué es lo que hacemos? Mira, voy apurada, voy a atender al otro estudiante primero, y me está esperando, y lo atiendo, y apenas tengo un instante, vuelvo a atenderte a ti. Entonces, ya escuchamos a nuestro estudiante, no se va a quedar con esa sensación de vacío, con esa sensación de sentirse invalidado, con esa sensación de que nadie me quiere. Pucha, la profesora ni siquiera me escuchó, la tía ni siquiera me escuchó, iba apurada, y nos quedamos con un dolor muy grande, y con nuestras emociones, toda nuestra emoción, nuestro dolor secuestrado, ¿ya? ¿Qué nos dice la comunicación no violenta? Esta comunicación se basa en la empatía, la honestidad, ¿y qué incluye? Incluye la empatía, la escucha activa. Aquí es crucial escuchar al otro sin prejuicio, comprender sus necesidades y sentimientos, y responder siempre desde la empatía. Sabemos que la empatía es ponerme en el lugar del otro, pero hay algo importante, es ponerme en el lugar del otro sabiendo que no es el otro, que yo no soy el otro, porque yo puedo entender su problema, yo puedo saber que está problemado, pero no conozco sus sentimientos, no conozco lo que es sus necesidades, ¿ya? Expresión honesta, en vez de acusar o culpar, se fomenta la expresión de nuestras necesidades y sentimientos de forma clara, sin agresividad, ¿ya? Yo hablo, yo comento lo que quiero, yo digo lo que necesito, yo digo lo que está pasando, comento cómo fue el conflicto. Conexión antes de la resolución, antes de buscar soluciones, es importante establecer una conexión emocional y genuina, ¿ya? Con la persona involucrada, ¿ya? Y la reducción de conflicto, al promover una comunicación basada en la comprensión mutua, se reduce la escalada de conflicto, y se promueve la cooperación. La comunicación no violenta considera los sentimientos, que son una información que nos da nuestro cuerpo respecto a las necesidades que no están satisfechas. Desde ahí se producen los conflictos de las necesidades y de los sentimientos no satisfechos. Pero esta relación se debe averiguar caso a caso. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué situación, qué sentimiento y qué sentimiento no satisfecho tiene cada estudiante o nosotros mismos? Aquí vamos a ver algunas declaraciones afectivas basadas en los principios de la comunicación violenta de Marshall Rosenberg, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que primero, nuestros pensamientos. Observamos nuestros pensamientos y nos preguntamos, ¿qué pensaba en aquel momento? Pues, ¿qué estaba pensando en el momento que que le pegué a mi compañero? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué se me pasó por mi cabeza? La escucha, la observación, observamos el conflicto, lo escuchamos atentamente, vemos los hechos, vamos viendo los hechos, cómo van pasando, la importancia de observar el conflicto, sentimiento, qué pasaba con mis sentimientos, cómo me sentía en esos momentos, qué sentimiento tenía, ¿ya? Y cómo me siento ahora después del conflicto, después que hice el conflicto. ¿Qué necesidades no cubiertas tengo? ¿Ya? Y por último, la petición.
una estrategia. ¿Qué quiero para poder ayudar a resolver este conflicto? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo lo podemos solucionar? Preguntas afectivas restaurativas. Aquí son muchas, pero yo le puse solo una. Pero estas preguntas, las preguntas se pueden variar y pueden adaptarse al nivel madurativo del receptor, del autor receptor del agravio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pensabas? ¿Y cómo te has sentido? ¿Ya? Algunas necesidades satisfechas. Cuando tenemos necesidades satisfechas, somos afectuosos, somos agradecidos, somos alegres, somos calmados, somos confiados, somos felices, somos integrados, tranquilos, somos optimistas, somos orgullosos. Cuando no tenemos necesidades satisfechas, estamos abrumados, nos sentimos agotados, angustiados, apenados, avergonzados, confundidos, culpables, desesperados, enojados, impacientes, incómodos. Aquí hay muchas tarjetas que podemos utilizar para esto, pero estas son solo algunas. ¿Cuáles son las claves para la escucha emocional activa? Primero, escuche con alegría, sonríale al niño, vea con claridad qué te gusta, qué te gusta estar con ella o con él. Escucha con curiosidad, pregunta, qué percibe, qué te interesa de lo que dice. Escucha con respeto, mira los ojos con afecto, que intuya que para ti es la única persona y más valiosa. Escucha con gratitud, ¿ya? Expresa lo positivo, la actitud que haga sentirse seguro a él o a ella. Escucha sin rabia, sin miedo. Escúchalo solo a él. Tenemos un oído, escuchamos. Ponemos atentamente la escucha activa. Vemos, observamos, tenemos una vista. Ya ponemos los 5 sentidos con atención plena a quien está pasando el conflicto. ¿Qué podemos decir a modo de conclusión? Que las prácticas restaurativas, el ABC del bienestar, la comunicación no violenta, en el entorno escolar tienen un impacto profundo en la creación de una comunidad educativa más saludable, inclusiva y resiliente. Estos enfoques nos ayudan a los estudiantes y a la comunidad educativa a fomentar relaciones más saludables y colaborativas, basadas en la comprensión, el respeto mutuo, la empatía, a restaurar y reparar los daños en las relaciones, promoviendo la sanación de los conflictos en lugar de perpetuar la violencia o el castigo, y crear un ambiente positivo de bienestar, donde los estudiantes y educadores pueden desarrollarse de manera plena, aprovechando sus fortalezas y sus recursos. Muchas gracias. Gracias, Damaris, por tu presentación. Y acá en el chat dejaron algunas preguntas. Con relación al círculo de diálogo, pregunta Jorge si el círculo de diálogo se ocupa más bien en conflictos intergrupales o también en conflictos interpersonales. Se ocupa el conflicto el diálogo del conflicto se ocupa para todo tipo de conflictos. Generalmente, sí, cuando hablamos de diálogo, cuando queremos prevenir, trabajamos, también lo podemos trabajar desde los círculos. Nosotros vemos la necesidad, le ponemos un objetivo y como les dije anteriormente, vemos el objetivo que queremos trabajar, para qué queremos hacer un círculo de diálogo. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal dentro de mi comunidad educativa? Entonces ahí trabajamos con la cohesión del grupo y trabajamos qué está malo dentro de mi comunidad, qué es lo que quiero mejorar en el aula. Entonces vamos trabajando y lo hacemos en grupo o también los círculos son para trabajarlos en grupo. Gracias, Damaris. Y con relación también a la misma técnica del círculo de diálogo, Reinaldo pregunta si siempre se debería enfocar en lo positivo. Va a depender de, sí, siempre, no siempre lo positivo, porque en el fondo, ¿qué queremos con el círculo restaurativo? Queremos restaurar esta práctica dañada y sí tenemos que verlo desde dónde se generó el conflicto. Por ejemplo, si queremos hablar el tema de ciberbullying, yo comienzo viendo qué era el ciberbullying, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que recibiste un mensaje contento, alegre en el WhatsApp o en sus redes sociales? Y voy viendo, voy buscando, voy cambiando las preguntas y cómo ya, y para qué nos sirven las redes sociales. Y vamos viendo hasta que llegamos
al problema, hasta que llegamos al conflicto. Y cuéntenme ahora, en estos momentos, ¿cuántos de ustedes han recibido chat agresivos? O lo han agredido a través del chat. Entonces, vamos, por eso yo les di, para trabajar los círculos, yo les di a conocer los círculos, pero tiene partes para ir trabajando, para enseñarlas cómo se trabajan y la importancia que tienen dentro de las comunidades educativas. Es una práctica muy buena y que sí tiene evidencias, como le decía, teóricas de los buenos resultados que tiene, porque vemos el conflicto, tratamos el conflicto. ¿Mm? Sí, gracias, Damaris. Y también nos preguntan si esto lo pueden realizar los colegas en el aula diariamente. Sí, bueno, por Ujú. supuesto, lo pueden realizar diariamente en el aula. Por ejemplo, como yo les ponía al principio, cuando les ponía el círculo, algunos tipos de círculo, al inicio, le preguntamos a nuestros estudiantes, por ejemplo, no sé, ¿cómo viene este día? ¿Cómo se siente hoy? Y vamos con una pelotita. Comienzo yo hoy día vengo motivada, vengo feliz al colegio, y tengo ganas de aprender, ya, y vamos pasándole ya. La María, ¿cómo se siente? Después la María le pasa la pelotita a otra. ¿Cómo se siente la María? Y vamos rotando las preguntas, de acuerdo a la necesidad que yo tenga, que yo vea, todos los días. Aparte, se me olvidó comentarles que dentro de las prácticas restaurativas, nosotros tenemos un calendario semanal de cómo trabajamos las prácticas, de prácticas que se pueden ir trabajando. ¿Ah? Es muy interesante este tema. Damaris, ¿y qué pasa con una comunidad compuesta por adolescentes? En esto, es que Sí, las prácticas restaurativas están hechas para todos los niveles, tanto para los desde la primera infancia hasta lo laboral. Entonces, por eso le digo, tenemos que siempre tener un objetivo para estructurar nuestro círculo, porque nuestro círculo siempre va a ser estructurado de acuerdo a nuestras necesidades, ¿ya? perfecto. Muchas gracias, Damaris. Karen, Bueno, agradecemos a Damari su presentación. Constanza les ha dejado un link en el chat para que se puedan inscribir. Ese link tiene como propósito recopilar sus datos para que posteriormente les llegue la certificación. Y nuevamente reiteramos el agradecimiento a su asistencia en la jornada de la mañana de este seminario y los dejamos cordialmente invitados para la jornada de la tarde, que será hoy a las 19 horas, horario Chile, con el link enviado por correo a la segunda parte de este seminario, que estará a cargo de José Ignacio Riquelme, con la ponencia Revisión de la nueva política de convivencia escolar actualizada bajo un enfoque y casos prácticos. Les compartimos además el link de conexión para la jornada de la tarde y reiteramos nuestro agradecimiento a nuestra expositora Elizabeth Chávez y a Damaris Enríquez, quienes nos han entregado valioso conocimiento respecto de la convivencia escolar en las aulas. Así que los dejamos cordialmente invitados para la tarde y ahí les dejamos el link de conexión y el link para que se puedan inscribir y agradecemos nuevamente a nuestras expositoras por su tiempo, por sus conocimientos y por este espacio para compartir su experiencia también. Así que muy agradecido y nos vemos por la tarde. muchas Muchas gracias. Gracias, gracias, Damaris, gracias. Elizabeth y a todos los participantes.